En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días. Bienvenido. Hoy es domingo 7 de junio de 2020. Esta es la emisión 18.899 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Te amo, mi pío pío. Yo a ti, mi pío pío. Yo también, mi pío pío. ¡Martín! ¡Cuelgue que estoy hablando! Tu éxito ya estaba ahí cuando tus conversaciones privadas no eran tan privadas. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. Quedan en compañía del periodista Douglas Balbín Vázquez y su invitada. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Bienvenidos a esta emisión. Ya hemos hablado en varias ocasiones de los impactos que ha causado la pandemia y sus consecuencias, las decisiones de los gobiernos para controlar la expansión del COVID-19 en actividades tan importantes para la conectividad del mundo como es la aviación. Y esta mañana precisamente tengo como invitada a la gerente de Airplan, que es la empresa responsable desde el año 2008 del manejo, la administración, el mantenimiento, la modernización de 6 aeropuertos, el de Carepa, el aeropuerto de Quibdó, el aeropuerto de Corozal, el aeropuerto de Montería, el de Medellín y el de Río Negro. Ingeniera Sara Ramírez, bienvenida a esta emisión del Noticiero Económico Antioqueño. Y para comenzar, en términos generales, ¿cuál ha sido el impacto de este periodo de fuerte desaceleración que no teníamos ni imaginábamos nunca iba a suceder, en especial para, como lo dije, en una industria que tiene tanta importancia para la conectividad del mundo? Sea bienvenida. Buenos días, Douglas. Respecto al impacto en la conectividad aérea, pues todos conocen que en el mundo muy pocos estados han aceptado que el transporte aéreo siga estando activo y en su gran mayoría todos cerraron básicamente la operación aérea en virtud de evitar el desplazamiento, digamos, de personas contagiadas de un país a otro. Ya en términos específicos empresariales, para nosotros eso queda significado. No percibir ingresos, básicamente lo que queda es muy poco, desde abril, con la obligación de continuar con la operación, digamos que no en condiciones, digamos, de capacidad como la que podíamos tener en marzo, pero sí una operación que es significativa, que requiere, digamos, la presencia de unas 214 personas, más una cantidad de servicios asociados y correlacionados, por lo tanto, con pocos ingresos y gastos, no a plenitud, pero sí equivalentes más o menos a la mitad de lo que estaba antes, la situación se pone bastante compleja para nosotros. Para ver mejor la magnitud de lo que ha sido ese frenazo sobre la operación de Airplan, cuando usted habla de 200 personas, uno pregunta en condiciones normales, es decir, hasta marzo por lo menos o comienzos de marzo, ¿cuántas personas estaban trabajando pues directamente con el consorcio y con las empresas que se mueven alrededor de los aeropuertos? Mire, en términos de magnitud, nosotros, digamos que en un aeropuerto como el aeropuerto de Río Negro, todas las personas pertenecientes a aerolíneas que están allí,
empresas de apoyo a la aviación, servicios comerciales, servicios aeroportuarios, agencias de gobierno. Somos 7.200 personas aproximadamente las que todos los días nos desplazamos y entrábamos, digamos, al aeropuerto de Río Negro. En la condición actual, usted encuentra ya muchísimas aeronaves parqueadas. Indudablemente las aeronaves, aún estando parqueadas, requieren presencia de personas, pero de estos empleos generados directos allá, yo le puedo asegurar que en este momento no ingresan al aeropuerto más de 1.000 personas. Eso es como en términos de magnitud. No significa que la diferencia entre esos 6.000 que no estamos yendo al aeropuerto estemos por fuera de las empresas. Por fortuna, algunas empresas han logrado conservar, digamos, en términos de empleo, entre ellas la nuestra, la permanencia de los mismos, pero hay otras empresas que, bueno, pudieron conservar un mes, pudieron conservar mes y medio, pero más allá de eso ha sido muy difícil y ya empieza a generarse el impacto de perder ese empleo en la región. Entonces, en Airplan, la situación, pues si bien somos 414 empleados, de esos 214 están yendo a los aeropuertos y 200 estamos haciendo trabajo desde casa. Ingeniera Sara Ramírez, ¿en qué ha consistido la readaptación que se está haciendo y que se tiene que hacer para estar preparados cuando comience la reapertura gradual, que aún no sabemos cuándo, pero que va a llegar pues en algún momento? El transporte aéreo y los servicios del aeropuerto van a tener cambios, yo pienso que de manera sustanciales. Con cambios en 3 aspectos. Uno, por supuesto, se requiere el menor tiempo posible de permanencia del viajero dentro del aeropuerto, contrario a lo que se desea como aeropuerto, y es que el viajero permanezca el mayor tiempo posible consumiendo dentro del aeropuerto. Entonces ese es un primer cambio que enseguida le explico cómo se lograría. Segundo, dado que permanece el menor tiempo posible, tiene que estar en la locación conservando distancia, así sea con su compañero de viaje. Distancia de 1,5 metros, 2 metros al respecto. Siempre, en todo proceso, en todo momento, tiene que conservar esa distancia. Tercero, que es impacto importante, tiene que hacer presencia con uso estricto del tapabocas. El que no tenga tapabocas no podrá ingresar al aeropuerto y mucho menos podrá hacer uso del transporte aéreo. Tiene que hacer parte de los hábitos que entraremos pues como a exigir en el transporte aéreo. Otro cambio importante, yo creo que más que sean restricciones que establezcan las normas, probablemente se va a hacer una gran campaña para que no se llegue con mucha anticipación al aeropuerto y segundo, se viaje muy ligero. Ojalá sin equipaje, ojalá sin bolso, ojalá sin nada que pueda significar estar haciendo contacto con objetos que ha tocado otra persona. Entonces, creo que no va a haber restricciones porque se ha discutido mucho, pero eso todavía no está cerrado en el capítulo de las reglas, es si se va a permitir o no el equipaje de mano y si se va a permitir o no el equipaje en cabina y cuánto sea su peso y cuánto sea el número de unidades.
Lo que sí hay que ser consciente es que mientras más elementos externos al cuerpo se lleve, más manipulación de esos elementos habrá en el aeropuerto y todos empezamos a generar de alguna manera riesgo. Bueno, entonces, esa distancia y esa poca permanencia de las personas en el aeropuerto hace que todos tengamos que estar como en fila india para todo proceso, separados, con el piso marcado, donde casi que por un embudito nos van entrando al aeropuerto, nos pasan por el proceso que tengamos que hacer, si va a ser el de equipaje, si va a ser el del filtro, nos llevan a una sala, nos sientan y nos montan. O sea, sin libertad como de estar creando desplazamiento libre a través del aeropuerto, porque en la medida en que haya más desplazamiento aleatorio, más probabilidad de riesgo y de contagio puede existir en el mismo. Entonces eso implica un cambio importante en los procedimientos. El momento de abordar también va a ser un momento muy ordenado, donde antes nos llamaban a todos a abordar y nos parábamos todos. No, es en estricto orden, se aborda en un orden y se desaborda en otro orden, sin podernos, digamos, mover. Pero todo esto lo que busca es, en resumen, las 3 recomendaciones básicas que se tiene frente a la pandemia. 1, conservar la distancia. 2, evitar que con el estornudo, hablar, todo ese material, ese fluido que sale por boca, nariz, se pueda tener contacto con la otra persona. Y la otra invitación que también es necesaria es, durante el trayecto y recorrido del aeropuerto, permanentemente estar haciendo desinfección de manos. Entonces usted llega al counter, dejó su maleta y debe usar, obviamente uno no puede obligar, pero va a estar dispuesto el uso de gel. Pasó por el filtro, igual, terminada la pasada de filtro, usted le pide, señor, haga uso de gel y desinfecte como sus propios objetos personales. Llega a la sala, se sienta en su silla, usted se paró de su silla y se desinfecta la silla. Entonces, esas son como las nuevas prácticas que se van a usar en los aeropuertos. ¿Eso qué consecuencias tiene? La capacidad de los aeropuertos se disminuye sustancialmente. Ajá. Por lo tanto, la operación aérea va a tener que ser una operación donde haya un desplazamiento, digamos, de los vuelos, que todos salíamos a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces seguramente ya va a haber un vuelo a las 6, otro a las 6:15, otro a las 6:30, otro a las 6:45, para que no se colme la capacidad del aeropuerto y evitar así aglomeraciones. O sea, vamos a pasar de, digamos, una circunstancia en la cual los concesionarios trataban de optimizar el uso de la capacidad disponible en los aeropuertos a una circunstancia en la cual no pueden llegar a ese óptimo. Pero lejos de ese óptimo. Porque usted, por ejemplo, tenía filas, hay formas de ordenar las filas que aumentan la capacidad. Cuando usted tiene que conservar la distancia a 1,50 o 2 metros en todas las direcciones de la persona, usted ya no puede poner filas, digamos, que eran haciendo recorridos como en serpentín. Usted ya tiene que ponerlas todas rectas. En la medida que las filas son rectas, la capacidad disminuye. Y no solo rectas, sino uno detrás de otro a distancia, se disminuye muchísimo. Muchísimo. ¿Qué va a pasar con el comercio, con esos concesionarios que tienen los aeropuertos? Probablemente sean como varias etapas. Yo creo que en la primera etapa difícilmente va a poder ingresar algún acompañante al aeropuerto. Estrictamente sea el viajero. Creo yo que es en la primera etapa. ¿Eso qué significa? Pues que si bien ellos van a estar operando, su capacidad, digamos, su número de clientes potenciales va a disminuir, ¿sí? Segundo,
dado que el viajero el incentivo es a que permanezca el menor tiempo posible en el aeropuerto, contrario a la práctica comercial es hagámoslo tan atractivo para que el viajero llegue con mucha anticipación, hace que también se le pierda la posibilidad de venderle algo, porque el viajero ya va a tener muy poco tiempo y va a tener que estar como en fila india recorriéndose el aeropuerto, porque no va a haber posibilidad de hacer mucha dispersión y de cambio de direcciones. Entonces eso, ¿qué significará? Que se reducirán las ventas. Creo yo que esa va a ser el impacto en principio. Cuando la situación se va normalizando y se puede ir flexibilizando un poquito la distancia social, probablemente ellos empiecen a recuperar. Entonces, ¿cuántas personas podrán estar o seguir, vendiendo poco en el aeropuerto y soporten? Es como le va a pasar a la actividad comercial en general en toda la nación, ¿sí? Es cuando el potencial de clientes se reduce, ya a ese poco número de clientes, ¿cuántos puedo captar si además tengo que tener distancia en el mismo local comercial? Porque entonces ya no puedo recibir a 3 sino a 2. Si voy a venderles un café en la mesa donde se sentaban 4, ya no podrán sentarse 4, sino escasitamente podrán sentarse 2 o una persona. Entonces eso va a cambiar, los ingresos van a cambiar, como van a cambiar los ingresos de muchas personas de muchos negocios en Colombia. Lo que tenemos que buscar es empezar por lo menos para que ese tiempo se vaya cortando y se normalice el transporte aéreo en la medida en que se va sintiendo más confianza, se van liberando las medidas, se va obteniendo más acercamiento, menos distancia social y probablemente eso mejore la condición. Ahora, también yo no dudo y estamos estudiando la posibilidad de vender las cositas, pero llevarlas como a domicilio en el aeropuerto. Usted quiere la botella de agua y no es usted vaya y búsquela, sino que el local se la lleva a usted a su local, a su puesto. Estamos pensando ese tipo de posibilidades para tratar de evitar dispersión de las personas por los terminales. Entendido. Como esto va a tardar tanto tiempo, y entonces esto va a descuadrar las cuentas y las proyecciones de todo el mundo, ¿qué se está pensando en relación a los contratos de concesión? ¿Ha habido diálogo alrededor de eso con el gobierno de parte de los concesionarios y pues particularmente del plan? Le digo que permanentemente ha habido diálogo desde el día 0. O sea, cada semana nos reunimos 2 veces a contar qué medidas se pueden tomar, qué alivios se pueden tomar, qué pequeños cambios, digamos, en más que en términos contractuales, en prácticas administrativas que favorezcan la condición. Hemos estado siempre al lado de los concedentes. Estamos inclusive en unas mesas de trabajo con los concesionarios aeroportuarios, mirando opciones, explorando posibilidades con la Aeronáutica Civil y con la Agencia Nacional de Infraestructura, en términos de alivios, en términos de... estamos discutiendo posibilidades de hacer, digamos, concesiones respecto de aplazar el pago, la contraprestación. Si bien es una obligación y el ingreso es bajo, la contraprestación será baja, pero si nos dan un plazo para pagar ahora lo que rutinariamente se paga, eso nos empieza a ayudar y a mejorar el flujo de caja. Y así rubro por rubro, gasto por gasto, pero el gobierno nos ha oído, ha estado de la mano con nosotros y hemos tratado de buscar opciones que faciliten. Si bien somos
como 6 concesionarios y cada contrato es muy distinto, de pronto a veces tenemos elementos comunes y otros no comunes, por lo menos se analizan con la misma filosofía, pero el espíritu del Estado colombiano ha sido cómo estos contratos se logra, primero que permanezca la concesión y segundo que pueda sostenerse en un periodo que seguramente no serán estos 3 o 4 meses, probablemente el impacto sea mucho más extenso porque la confianza en el transporte aéreo tardará en volverse a recuperar. Ese es el gran reto tal vez, generar confianza. Sí, y se busca las medidas y realmente todos esos protocolos de bioseguridad, además de proteger la vida, es poder asegurar que es un transporte que indudablemente siempre ha sido el más seguro. Y para el transporte aéreo las pandemias no son ajenas, o sea, siempre ha estado, a mí me preguntan mucho, ¿quién en su panorama de riesgos ha tenido como un peligro una pandemia? Pues en la aviación siempre ha existido y siempre están los protocolos allí fijados y siempre la Organización Mundial de la Salud alerta sobre los virus y sobre cómo se manejan, o sea, no es nuevo para la aviación esto. Lo que es nuevo en este momento es la desconfianza que tienen las personas respecto del transporte aéreo. Pero el transporte aéreo es un medio que siempre ha sabido manejar este tipo de protocolos de bioseguridad y han existido. Nosotros, si usted va a cualquier aeropuerto internacional hoy en el mundo, el riesgo, por ejemplo, del ébola, que es tan letal, está identificado y hay protocolos para manejo del ébola en los aeropuertos y están vigentes y se entrenan y todos los días y con mucha frecuencia se hacen simulacros y todo eso. Entonces estamos preparados, lo que pasa es que tenemos que hacer la campaña de decir, mire, sí estamos preparados y además funcionan los protocolos. Ingeniera, última pregunta para recordar. 2 cifras muy importantes. El año pasado, ¿cuál fue el volumen de operaciones en los aeropuertos de Airplan y el número de pasajeros movilizados? En el 2019, en los 6 aeropuertos, movimos 12.304.901 pasajeros. Y este año, en el escenario moderado, sí, creemos que moveremos, incluyendo obviamente enero, febrero y marzo, que fueron muy buenos. Sí. ¿Sí? Entre los 6 esperamos que sean 3.277.062. Y este es un escenario moderado. No le hablo del pesimista. O sea, eso tiene en cuenta como reiniciar en julio, ¿cuándo? Reiniciar en julio, solo operación nacional, y en septiembre internacional. La internacional, sí. Como en la medida que eso se siga corriendo es para abajo. O sea, el escenario moderado indica que sería la cuarta parte de lo que se movió el año pasado. Sí, señor. Ingeniera, me gusta mucho saludarla, le agradezco mucho por estar esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño. Bueno, lo mismo. Muchas gracias. Que tenga buen día. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Pueden existir muchas formas para vivir 100 años. Para Nutresa, estar aquí y ahora es el resultado de la suma de todos. La suma de nuestros triunfos, aprendizajes y del trabajo bien hecho. Creemos firmemente que lo inimaginable puede ser posible y que unidos podremos construir nuestros próximos 100 años. Porque somos y seguiremos siendo la suma de todos. Nutresa, un futuro entre todos. Los invitamos a escuchar mañana la emisión del Noticiero Económico a las 7:30 de la mañana por la frecuencia 95.9 Cámara FM o por camarafm.com en TuneIn. Gracias por la sintonía. Que tengan un feliz domingo.